Hace varios años, ¿no?, que usted empezó a interesarse sobre todos estos temas. La masonería creo que empezó en el 1717, si no me equivoco, pero no sé cuándo fue cuando usted empezó a interesarse por estos temas y por qué. Un poco más tarde, pero vamos, no sabría decir en qué año exactamente empecé a fijarme en esto, pero fue por mi afición a la historia. Al comprender que había claves históricas que faltaban, ¿no? En los manuales, en los libros de referencia, había cosas que no se entendían. Y por otro lado también, pues yo había oído en mi casa hablar del tema, de la masonería, de cómo actuaban, lo que habían hecho en la historia. Tenía una vaga noción y comprendí ya como historiador que merecía la pena profundizar en el tema, hasta donde fuera posible. Y no es fácil porque tampoco hay mucha gente que hable de esto ni publique de esto. Otros que publican lo hacen a favor, con lo cual crean todavía mayor confusión, ¿no? Pero si te centras, sigues la pista, vas atando cabos, datos históricos y algo de enorme utilidad, que son las condenas de los papas, estamos hablando de cientos de documentos desde el siglo XVIII hasta el año pasado. Va a ser un año. Y usted siempre ha sido entonces una persona que se ha interesado por la historia, pero ¿hubo algo en concreto que hiciese que se fijase en la masonería? Concretamente, desde luego, la historia del siglo XIX y la del XX, sin salir de España. Si salimos también, todavía más, pero sin salir de España, la historia de esos dos siglos es inexplicable. De todo punto, ¿no? ¿Por qué viene la Segunda República? ¿Por qué hace lo que hace? Generalmente algo que diferencia a los gobiernos masónicos de otros es la persecución a la Iglesia, las desamortizaciones, ya en el XIX, y cómo se va repitiendo el mismo patrón cada vez que tienen acceso al poder. En el siglo XX ocurre lo mismo, ¿no? Y cuando se ve eso que llaman anticlericalismo, que es algo más profundo, porque anticlericales son, pero sobre todo es que son muy contrarios e incompatibles con la fe cristiana. Y quiero aclarar antes de seguir que no solo con la católica, porque la condena de la masonería podemos encontrarla en una buena parte de las iglesias reformadas, en la ortodoxa por supuesto también, en la griega, y lo que es más increíble, en la anglicana acabó llegando también. En el 1717, como hemos comentado, ¿no?, nace la masonería. Y yo me preguntaba por qué nace la masonería, de dónde sale, de las guerras de religión, o es que hubo algún personaje de la Iglesia Católica, por ejemplo, que se salió, entonces pensó en crear esto, cómo se crea, por qué se crea. Además, por lo que tengo entendido, hay varios ritos. O sea, no sé si podría explicarnos los orígenes de la masonería. Bueno, los que fundan la masonería, que son un grupo muy reducido de personas, en Londres, efectivamente, en 1717, son clérigos cristianos. Eso lo esgrimía como un argumento a favor de la masonería o del diálogo el cardenal Ravasi hace unos años, que lo habían fundado clérigos cristianos. Los clérigos cristianos, por supuesto, no había ningún católico. Podías pensar que buscaban, entre otras cosas, afianzar la victoria sobre los Estuardo, que habían perdido el trono de Inglaterra porque precisamente eran católicos. El último, el que fue expulsado, el último que reinó en Inglaterra, iba en una deriva claramente procatólica. Y viene la dinastía nueva, cuando desaparecen los protestantes, Guillermo de Orange o la reina Ana, etc. ¿Quién viene? Los Hannover, elegidos a medida, porque de todos los que tenían derecho al trono daban el perfil perfecto. Eran una casa protestante, por supuesto, había que eliminar ese peligro como fuera. Y claro, aquí nace una sociedad secreta que no lo dice sus estatutos, pero claramente va a apoyar a esa dinastía protestante hasta la fecha. Por eso la vinculación entre la casa reinante actual o la dinastía reinante
Y la masonería ha sido continua, con altibajos más o menos, pero continua y muy fuerte, a un nivel muy alto. Pero por otro lado, eso sería quedarse corto, porque estaríamos buscando simplemente una explicación política. Pero para conocer la masonería bien hay que irse a otra dimensión mucho más antigua, que históricamente hablando, que el siglo XVIII, y espiritualmente hablando también, mucho más elevada. Es la gnosis, que es la pretensión de poseer un conocimiento oculto que no es accesible al común de los mortales, pero que es donde reside la verdad, si es que creemos en ella, o si no es la verdad, por lo menos lo que nos eleva, lo que nos hace perfectos. O sea, la masonería es antropocéntrica, todo está centrado en el hombre, y como dijo en una ocasión en su biografía autorizada Rodríguez Zapatero, lo único digno de adoración es el hombre. Entonces la gnosis, que ha ido desde Juan Pablo II unida al cristianismo, siempre, claro, desde el lado herético. Desde el siglo II tenemos gnósticos. ¿Qué hacían entonces? Alteraban el Evangelio, se inventaban evangelios que no existían. Jugaban con la palabra de Dios para introducir precisamente conceptos propios. ¿Qué buscaban? Bueno, claramente deshacer la Iglesia, cuando empezaba. Y a lo largo del tiempo, esa pretensión de conocer realmente lo que el hombre es, a dónde tiene que ir, cuál es nuestra finalidad, eso que es gnosis o pensamiento gnóstico, ha llegado hasta hoy, de diferentes maneras. En el siglo XVII el precedente directo de la masonería fue una hermandad llamada de los Rosa Cruz, que ya nos da una clave importante, porque dice en uno de sus manifiestos que era necesario dejar el mundo como Adán lo encontró. Es decir, destruir todo lo construido, aunque no lo dicen expresamente por el cristianismo, y empezar de cero. De ahí que, claro, León XIII, que es el autor de una de las condenas, yo creo que la más completa que se ha hecho sobre la masonería, Humanum Genus, recomiendo su lectura mucho, dice que el último de los designios de la secta es destruir hasta los cimientos todo el orden religioso y civil construido por el cristianismo. En los Rosacruces están diciendo abiertamente. En la masonería también te hablan de un perfeccionamiento del hombre. El que no ha empezado todavía su carrera masónica o su recorrido es la piedra bruta y acabará siendo la piedra cúbica pulida superior al resto de los mortales porque tendrá el conocimiento que te eleva. Y en ese viaje puedes encontrarte cosas muy pintorescas, ¿no? Pero claro, desde que se empieza ese recorrido, grado a grado, porque esto es gradual, el conocimiento lo suministran gradualmente en cada logia de un maestro, hay una instrucción que se va dando o que se recibe a través de lo que llaman el trabajo masónico. Terminado el recorrido, desde la iniciación hasta el grado que lleguen, ¿no? Cuanto más alto, más conocimiento tendrán. Su forma de ver la vida, de ver al hombre, ha cambiado radicalmente. Y es difícil dar marcha atrás. Los casos que yo conozco, que algunos hay, 2 que han escrito su experiencia, franceses los 2, es a través solo de una conversión religiosa. Una vuelta al catolicismo de ambos. Maurice Queye, que era un médico francés, ha muerto ya, que nos explica lo que hay dentro, y luego Sergio Abad Gallardo, amigo mío, que fue masón, llegó al grado 12 en Derecho Humano, y después de otra experiencia religiosa, de una vuelta a su raíz católica, por lo menos de su familia, dejó la masonería y ha escrito sobre esto. El segundo de sus libros lleva por título Serví a Lucifer sin saberlo. Porque cuando lo conocí yo aquí en Madrid, lo primero que le pregunté fue ¿en qué grado supiste que servíais al demonio? Que había una presencia diabólica en los rituales, que es lo que sostiene, por ejemplo, Walton Hanna, lo que demostró en Oscuridad Visible, un autor de referencia que es el que estudia los grados iniciales,
y llega a esta conclusión. Y él me dijo, Sergio, que él había sabido eso desde el primer grado, porque ya en el grado 1, en el derecho humano, había una veneración de Lucifer. Y cuando él preguntó que por qué se hacía, le contestaron que el maestro, que no debía preocuparse porque se hacía una vez al año y era solamente simbólico, pero se hacía. Luego vio que no era solamente una vez al año, ni era en el grado primero, sino que iban aumentando y al final, en algunas logias, en algunas obediencias masónicas, se le considera el portador de la luz. Lucifer tiene un himno compuesto por Albert Pike, el masón más famoso de los Estados Unidos en el siglo XIX. Es un himno a Lucifer al que presenta, es la visión que tienen de él, positiva, como un portador de la luz masónica, la libertad, la rebelión contra lo establecido, contra Dios, etc. Es una especie de Prometeo para ellos y que en modo alguno es dañino para el hombre. Al contrario, es nuestro aliado. Si te ha gustado este corto, tienes la entrevista completa en pantalla y en nuestro canal. Muchísimas gracias.